¿Cómo se dice te amo en su idioma? Munani, Achkata, Tukushunguan Munani. Te Gracias. amo con todo mi corazón. Kawakwindere, timragadre merire brare, ti damadare nede abogo. Tobon grade nede, abogo tigi basare nere, nyo danyangwane, hondra udiode abogo ni bati hondri meden kondi abogo tigi menyorare. Dre nuenda, dre dode da meden kondi abogo tigi madare nede. Timragadre, hondra ontuen nede, ne abogo hondra udiode ni ngavere we, abogo dode da, amede brown wendari. Brangwendari nere abogo dredo deda abogo aribli de chibata. Irma y José Luis. Ellos son encargados de este negocio de artesanías con motivos de comarca, Nove Google, comarca cuna, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que inician este negocio? Coindego, buenos días a todos los que siguen, ¿verdad?, este programa muy tradicional. Este negocio, pues, se inicia más de hace 15 años, yo y mi esposo, y en las confecciones prácticamente de chaquiras, de arete, como ustedes lo pueden observar aquí, ¿verdad? Hemos ido innovando cada día. Entonces, para todas aquellas mujeres que les gustan lucir sus aretes, ¿verdad?, de diferentes modelos, las pulseras de diferentes diseños. Cada uno, ¿verdad?, de estos trabajos tiene un proceso, es artesanal, es creatividad nuestra. Ayudamos a aquella persona que desea aprender con el fin de emprender. ¿Y cuál es el precio de los accesorios? Bueno, el accesorio, la distribución pues se hace de manera de tal y de manera al por mayor. Por manera de tal tiene un precio, depende de lo que usted quiera adquirir, por lo menos. Por ejemplo, si yo quiero comprar un arete de estas, ¿cuánto me costaría el par? Si usted quiere comprar, ¿verdad?, un arete de estos, como son diseños, ¿verdad?, confecciones que lleva mucho trabajo, le puede estar costando a usted de 7 a 8 dólares, depende del tamaño, porque también viene, por lo menos lo que ustedes ven aquí ahorita mismo, que son diseños de guacamayo, tiene más labor. Esto un precio de 8 dólares de manera individual. Si usted también quiere adquirir, ¿verdad?, el precio al por mayor también se le facilita. Okay. Y en caso de las pulseras, porque aquí ven unas pulseras con la bandera de la comarca. Amigos, esto es interesante. Esto tal vez es una de las representaciones más simbólicas, más significativas de nuestra comarca. La bandera de la comarca, la bandera de Panamá, con diferentes nombres, ahí dice Chiriquí, Llano Tugrí, Bobdi, Panamá, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el precio de las pulseras? Okay. La pulsera, ¿verdad?, como la bandera de la comarca, una inspiración de mi esposo, más que todo porque él es el que tiene la creatividad, ¿verdad?, de diseñar. Vemos ustedes a precio módico, 3 dólares de manera individual si ustedes lo quieren adquirir cada una de las pulseras, ya sea Chiriquí, usted lo quiere con verso, lo quiere con su nombre. O sea, es personalizado también. Es personalizado, lo que ustedes pida, ¿verdad?, se le hace. O sea, que las pulseras estas de señoritas, de damas. También de igual manera. Okay. El precio va de 3 dólares. Estas pulseras, ¿verdad?, un precio módico de 1 dólar, la de damas, de 1 dólar. Y esta que tiene más labor a 3 dólares. Okay. Aquí vemos otras pulseras con motivo, creo que es cuna, si no me equivoco. Es el mismo precio que la pulsera con motivo Nove. Tiene todo el mismo precio. Todo tiene el mismo precio. Igual este arete, ¿verdad? El diseño de este arete no es lo mismo, allá tiene más labor. Bueno, esta de manera individual está saliendo a $3.50. $3.50. Más económico. Okay, aquí vemos algo interesante, mis amigos. Aquí están las chaquiras. Las chaquiras, una de las que ustedes conocen muy bien, los que son de la comarca, que este es un símbolo por excelencia en muchas de las fiestas tradicionales. Y pues aquí vemos uno de los modelos. Hay diferentes modelos, pero ellos tienen uno de los modelos. Son hermosos, en diferentes colores. Y pues el precio de estas, aproximadamente, ¿cuánto es? 8 dólares cada uno. 8 dólares cada uno. Sí.
cualquier diseño. ¿Solamente son para chicas o para chicos? ¿O es un modelo para femenino solamente? Este prácticamente es femenil, Ok. ¿verdad? Prácticamente también hay labores que ustedes pues de las anchas, pero esa no la trabajamos solamente, esta del modelo femenil, lo usa más las mujeres. Algo más ligero, más liviano. Sí, algo más liviano, algo más práctico para combinar, Ajá. ¿verdad? Las chicas. Bien, mis hermanos, así es. Y pues estoy la verdad impresionado por todo esto que estoy viendo. Y pues es tan hermoso, bello, no hay palabra para describirlo. Pues es la realidad, es la realidad. Y pues aquí vine a comprar algunas cosas para un regalo de Navidad. Esperemos aquí que el tío me haga por lo menos una rebaja por ser el sobrino. Pues una de las cosas que José Luis, él es mi tío, pero él es ecuatoriano, él es de Ecuador. Sin embargo, él resalta nuestra cultura también. Y eso es muy importante, muy importante. Y ya como sabemos, el amor rebasa fronteras. En nuestra cultura indígena quechua, ¿no? Desde pequeños nuestros padres, nuestras madres enseñan a tejer artesanías, ya. Bueno, yo he aprendido desde pequeño, ya, desde pequeño. Y hoy en día con este negocio he recorrido 7 países, ya, recorriendo de diferente. Y ahora de todos esos países que he recorrido, lo que me ha gustado es Panamá. Panamá es mi segundo país tan lindo, tan hermoso, por eso dice Panamá, corazón del universo. Y como mi esposa es Mary Ngove de aquí, bueno, pues trato de motivar, animar a nuestros hermanos Ngove, a las mujeres artesanas. Sé que aquí en la comarca hay muchas mujeres artesanas y hombres también artesanos. Lo he visto en varios lugares. Lo único que pasa aquí falta es solamente apoyo, motivación y hacer conocer más este arte y también hacer conocer el mercado nacional y a nivel internacional. Bien, aquí estoy. Este fue mi tío José Luis. Directamente, ¿de qué parte de Ecuador es usted? Para ver si algún día por allá nos aventuramos. Como no, con mucho gusto, cuando quisieran ir, bueno, el pasaje vale 285. Nada más. De Panamá a capital Quito, Ecuador. Ya ustedes saben muy bien que Ecuador es un país de 28 millones de habitantes, ya, y más grande que Panamá. Hay muchos lugares turísticos, pero bueno, así que es muy bonito el lugar y allá atienden con mucho amor, no importa que no conozcan, te tratan, te dan la mano, te abrazan y bueno, es bienvenido a mi país. Mira, así como usted se consiguió una esposa Ngove, por ejemplo, algún chico Ngove que quiera conseguirse una ecuatoriana, ¿puede o no puede? O sea, claro. ¿Alguna restricción? ¿La cultura lo permite o no, o cómo es eso allá? Bueno, quizás antes sí había, pero hoy en día ya es libre. Es libre tanto para mujeres, tanto para hombres, ya no importa de qué edad, o sea, es libre ya no hay esa restricción como antes. Así que muchachos jóvenes, si quieren ir para Quito, preparen sus $280 nada más en pasaje y vamos para allá. Así que, ¿se puede vivir de esto? Esa es mi pregunta, ¿no? Si se puede vivir de esto. ¿Cómo no? Con mucho gusto, a raíz de este negocio, de este arte, de este trabajo, he educado a mi esposa. Hoy en día es una mujer profesional, hoy en día es una docente. Hoy en día tengo mis hijas y que una de ellas está en la universidad y mis hijos estudiando y así hemos colaborado. Gracias a la artesanía. Solamente con eso. Y aún todavía ahí tenemos unos colaboradores que trabajan con nosotros, están tercer año de la universidad, cuarto año de universidad, otros han salido, otros son profesionales a través de este negocio, los que han pasado muchos Merinove y muchos muchachos varones han trabajado con nosotros, han sido colaboradores, pero hoy en día ya son profesionales, abogados, ingenieros, doctores, algunos, bueno, de tanto, han pasado por este taller Artesanías Emanuel. Así que muchas gracias por este programa y por este video y todos los que están viendo. Muchos saludos, taita Dios, bendición Cancunata, bendiciones a todos. ¿Cómo se dice te amo en su idioma? Munani, achkata tukushunguan munani. Te amo con todo mi corazón. Ya saben, díganselo a la chica. Bendiciones muchachos, nos vemos en un próximo video. Si así el Todopoderoso lo permite. Aquí estoy en el Espavé, cerca de Las Trancas, en el distrito de Munó. Saludos, nos vemos. Bendiciones, hasta la próxima.